Hola compañeros, nuestro equipo está conformado por Brenda, Yurima, Paola, Fanny y su servidora Jacinta. Nosotros les hablaremos del tema evaluación y rehabilitación de las disgrafías adquiridas y evaluación e intervención en las disgrafías evolutivas. A mí me tocó hablar sobre evaluación y rehabilitación de las disgrafías adquiridas. Sobre las características de la evaluación. Hasta hace pocos años, el objetivo principal del diagnóstico de los pacientes afásicos era clasificarlos dentro de uno de los grandes síndromes, con el fin de poder deducir síntomas y poder inferir dónde tiene localizada la lesión. Hasta no hace muchos años no existían las técnicas de neuroimagen tan precisas que tenemos actualmente. Por lo tanto, los test neuropsicológicos eran el principal medio de localizar las lesiones cerebrales, como el test de Boston, test para el examen de la fascia. Fueron elaborados con la finalidad y tenían como objetivo etiquetar a los pacientes en uno de los síndromes. El problema es que no eran siempre certeros. El hecho de clasificar a un paciente en un determinado síndrome no permitía entender las causas de sus trastornos y por lo tanto no se podía dar un tipo de rehabilitación exacta. Se clasifican en 3 tipos de agrafia, que sería agrafia afásica, agrafia con alexia y agrafia pura. En función de si los trastornos de escritura iban acompañados de trastornos afásicos, cuando un paciente también desviaba la atención sumamente a la hora de escribir, se notaba que tenía unos trastornos. Puede ser que el problema no fuera intencional. En consecuencia, la evaluación debería comenzar con algunas pruebas cognitivas básicas que comprueben el estado general del sistema cognitivo del paciente, especialmente en lo que se refiere a la memoria, atención o percepción a las funciones ejecutivas. El tema 2 vendría siendo evaluación de los componentes del sistema de escritura. En este apartado sugerimos algunos ejercicios que se puedan utilizar para medir el funcionamiento de cada uno de los procesos que intervienen en la escritura. Entre ellos se encuentra el diagnóstico del proceso de planificación. Es la planificación del mensaje en una actividad compleja. En este proceso intervienen muchos campos formativos en consecuencia a la incapacidad de formar recuerdos, pues se basa en la pérdida de memoria, dificultad para acceder a la información o dificultad para organizar. El primer paso sería dirigirse, por consiguiente, donde radica la incapacidad del paciente para planificar lo que tiene que escribir. Esto con el fin de averiguar si el problema hace uso de la información que se debe a consecuencia de la lesión cerebral. El objetivo aquí para planear es la causa por la que el paciente tiene dificultades, es decir, averiguar el proceso de los componentes del sistema de escritura dañado. Para poder llevar a cabo esta evaluación es necesario tener muy presente el modelo de escritura en toda su extensión. Si una prueba tiene solo 5 o 6 ítems, no permitirá comprobar los efectos que la variable tiene sobre la ejecución del paciente. Pero si tiene un número amplio y variado de estímulos, se puede comprobar si lo que afecta a su ejecución es la frecuencia de la palabra. Y las variables son un dato importante de cara al diagnóstico del paciente. Por otra parte, antes de comenzar la evaluación de
escritura, es conveniente aplicar algunas pruebas generales con objeto de comprobar el estado de otros procesos cognitivos que pueden estar directamente relacionados con la escritura. Por ejemplo, con la memoria operativa juega un papel importante en la escritura para mantener disponible el mensaje mientras se va traduciendo en signos gráficos. Por lo tanto, un paciente con trastornos en la memoria operativa manifestará alteraciones en la escritura. Para clasificar esto vendrían algunas pruebas, que sería la prueba de memoria, que es de recuerdo libre. Se le pide al paciente visualizar una imagen y al poco tiempo se le pide que la vuelva a mencionar o que la vuelva a describir, y nosotros vamos tomando nota sobre lo que él recuerda y la manera en que lo recuerda. También se encuentran los ejercicios de composición. Son problemas descartados de memoria. La mejor manera de evaluar la planificación es a través de la composición. Serían ejercicios que exijan diferentes grados de generación de ideas y una posterior ordenación en un texto estructurado. Podrían ser tareas de poca complejidad de planificación, como la descripción de un dibujo. Por ejemplo, se le muestra al paciente un dibujo y se le explica que nos describa qué es lo que ve, la manera en que lo percibe, la manera en que lo recuerda, y eso nos va dando una idea. También están las tareas de mediana complejidad. Se le pide que escriba un chiste o un cuento o un suceso importante que haya ocurrido. Existen las tareas de participación de todos los procesos de planificación. Es escribir una redacción. Se le da un título para que componga una redacción, por ejemplo, el calentamiento global, los viajes espaciales. Es algo en específico para que él pueda partir de una idea y podamos evaluar su proceso cognitivo. También se muestra el diagnóstico del proceso de construcción de la estructura sináptica. Se puede obtener información acerca de la capacidad del paciente para construir oraciones, puesto que un simple vistazo a sus escritos nos mostrará la gramaticalidad de la estructura sintáctica, la complejidad de esas estructuras, la longitud, etc., así como la destreza en la colocación de los signos de puntuación. Igual nos permite ver su construcción de frases, ordenar las palabras en una oración, la escritura de un texto, reelaboración y telegráfico. Se presenta en un texto en forma telegráfica, está formado casi exclusivamente por palabras de contenido. El diagnóstico de los procesos de recuperación. En este proceso hay dos subestimados importantes que evaluar: la capacidad de generar palabras y el estado de las dos vías de acceso a la ortografía, la léxica y la subléxica. En este caso vendría siendo la tarea de denominación en diferentes dibujos. Por ejemplo, la prueba de vocabulario de Boston, para que escriba los nombres cuando fallan en la búsqueda. Evaluación de la vía léxica o vía ortográfica, que vendrían siendo los tipos de palabras más útiles para comprobar el estado de que esta vía son las palabras de ortografía. Evaluación de la vía subléxica, para comprobar el dominio de las reglas de conversión, fonema o grafema. El dictado es muy importante en este método. Evaluación de las reglas de ortografía. La buena escritura exige de conocimiento de ciertas reglas, como los signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, las consonantes, vocales, para saber qué proceso cognitivo y de memoria tiene. Y el diagnóstico de los motores. Este es para la exploración de los procesos motores, además de las tareas de escritura espontáneas y dictados, ya que en los puntos anteriores es informativa la copia a través de diferentes tipos. El paciente tiene dificultades para recuperar los alógrafos, así como los correspondientes patrones motores. Las pruebas más recomendables en estos niveles son los siguientes: evaluar la capacidad de recuperación de los alógrafos, dictado de letra,
y copiar en mayúscula, minúscula y viceversa. Es para comprobar si el trastorno se sitúa en los patrones motores o ha pasado. Copia libre, escritura al ordenador. Y por último, se debe hacer también una prueba de deletreo con el fin de comprobar si el trastorno se produce a nivel léxico o a nivel motor. Si el paciente falla en la escritura, pero mantiene su deletreo normal, el trastorno motor funciona, pero si en ambas falla, se trata probablemente de un trastorno en el almacén grafémico o en un estadio anterior a este almacén. Por mi parte sería todo. A mí me toca hablar sobre el capítulo 5, que es la evaluación e intervención en las disgrafias evolutivas. Vamos a ver las características de la evaluación. Nos dice que existe un buen número de pruebas de escritura que son usadas con relativa frecuencia en una evaluación de los niños con trastornos de escritura. Nos dice que el problema de estas pruebas es que proporcionan información sobre el grado de dificultad que el niño tiene, pero no nos indica cuáles son las causas del problema. Nos dice que nos proporciona información sobre cuáles son los componentes del sistema de escritura y que no ha conseguido desarrollar plenamente ese niño y son las causas de la dificultad. Vamos a ver en la parte 2 que son las tareas para evaluar el sistema de escritura en los niños. Son muchas las tareas que se pueden utilizar para evaluar el funcionamiento de cada uno de los procesos que intervienen en la escritura. La primera es la evaluación de la capacidad de planificación de un mensaje. Para poder planificar un mensaje, lo primero que necesitamos es disponer de la información de lo que vamos a contar. Un ejemplo que nos pida, no sé, hablar sobre la revolución, pues al principio tenemos que saber o tenemos que analizar que el niño tenga conocimiento o que sepa qué significa la revolución, porque si no, pues no va a poder escribir sobre eso, no va a poder dar una explicación. Después está la evolución de los procesos sintácticos, que es a través de los escritos del niño se puede analizar la capacidad para construir oraciones. Como más específico, son útiles las tareas de reescritura de textos hechos con frases muy simples que tienen que desarrollar o la de completar frases incompletas de distintas escrituras. La evaluación de los procesos léxicos, que es para la evaluación de los procesos léxicos. Las dos principales tareas son las de dominación de escritura, de dibujo y la escritura al dictado, que es como por ejemplo las palabras de ortografía, regla y las palabras de ortografía abreviada que permite evaluar el desarrollo de la vía léxica. También, por último, tenemos la evaluación de los procesos motores. El aprendizaje de los procesos motores requiere una buena coordinación visomotora, además de tener que dedicarle mucho esfuerzo y un largo tiempo de aprendizaje. Nos dice que para estas tareas pues se puede hacer, como por ejemplo, para evaluar de los procesos motores en los niños, se puede utilizar algunas de las tareas expuestas en el capítulo anterior que nos leyó nuestra compañera. Para las pacientes con disgrafias adquiridas, como son los dictados de letras, la copia de mayúsculas y minúsculas, y si es el problema radical en una falta psicomotora, coordinación visomotora, se pueden utilizar tareas como la de recortar con tijeras, el rasgado
picado con punzón, unión de letras y dibujos ya punteados. Y eso sería de mi parte todo. Bueno, regresando al tratamiento específico de cada proceso de las disgrafías adquiridas, igual va a depender de la recuperación, este es individual, y también del paciente que se va a tratar. Entonces, para la recuperación del proceso de planificación, se pueden hacer ejercicios como le vas a presentar en una... lo vas a poner a tu paciente a redactar un texto, pero para esto, como ya lo había mencionado anteriormente mi compañera, primero le vas a dar el texto que va a redactar. Por ejemplo, si va a hablar de la prehistoria, entonces tú le vas a dar un texto que hable de la prehistoria para que después él ya pueda escribirlo. Y también le puedes ayudar con la organización de sus conocimientos. Le vas a estimular con expresiones como de entonces o qué sucedió después, para que así tu paciente pueda recordar lo que vaya a escribir. Respecto a la recuperación de los procesos sintácticos, puedes hacer ejercicios donde se van a formar oraciones simples, como las que se utilizan en el preescolar, que bueno, siempre va a ser con el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, Pedro corre por las mañanas. Paola come verduras. Entonces le vas a ayudar a tu paciente primero a formar estas oraciones. Y también pues le puedes ayudar, no sé, colocándole dos imágenes de la oración que dije, Paola come verduras. Entonces le vas a colocar una imagen donde venga una niña que puede ser Paola y en otra donde come verduras. Entonces para que él ya pueda formar las oraciones. Y en cuanto a la recuperación de los procesos léxicos, se dirige más, los ejercicios son más a presentar homófonos, es decir, tú le vas a presentar una tarjeta donde venga el significado de cada palabra. Por ejemplo, la palabra hora. La palabra hora con H, pues le puedes mostrar en una imagen un reloj y en otra un sacerdote o una persona rezando, que es el significado de cada palabra. Hola con H pues significa de un saludo, y la palabra hora sin H pues es de orar. Entonces el paciente tiene que distinguir cada imagen, tú le vas a dar las instrucciones o más bien el significado de lo que significa cada palabra, para que él ya vaya identificando y trate de memorizarlo, así para que tú después ya puedas hacerle algunos ejercicios como de completar palabras y él ya logre hacerlo. También era lo que nos mencionaba anteriormente la maestra. Tenemos que ayudar a asimilar las palabras con algunas otras que contengan esa palabra. Por ejemplo, si nuestro paciente no puede o no recuerda la palabra con, entonces vamos a asemejar la palabra con alguna otra palabra, por ejemplo, concha. Entonces, a la hora de formar tu palabra, por ejemplo, Jacinta está con Yurima. Entonces, en medio de Jacinta y de Yurima vas a poner una imagen donde tenga la concha y así él ya pueda pues acordarse de la palabra. Y por último pues están los procesos motores, que ahí pues solamente son los ejercicios de caligrafía. Esto sería todo de mi parte. Yo les voy a hablar de en lo que se basa la disgrafía, que es un trastorno de aprendizaje que la mayoría se manifiesta en la escritura. También tiene retraso en el conocimiento
y repercute en su autoestima. Los ejercicios que se pueden llegar a hacer aquí con los niños sería un entrenamiento psicomotor, que se consiste en las habilidades psicomotoras, en la motricidad fina. Otro sería las técnicas pictográficas. Ahí es donde tienen varias sesiones con pinturas o objetos para trabajar los brazos y las muñecas para que vayan mejorando su escritura. Y la última serían las técnicas escriptográficas, donde se trabaja con lápiz, papel y gráficos. Aquí el problema de los niños es que no llegan a tener una buena escritura, combinan letras mayúsculas y minúsculas y en los dibujos no llegan a tener buenos trazos. Entonces es importante que trabajen la mano para que sea útil. En este aprendizaje se tiene que basar mucho en el dibujo junto con varias frases incompletas. Este sería un ejercicio donde pones una frase y pones las palabras abajo, por ejemplo. Y el niño tiene que... Y esto sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar de test estandarizados de escritura para adulto. Y en el texto que a mí me tocó, nos habla que no existen demasiadas pruebas en español que nos permitan poder como evaluar a la población adulta. Sin embargo, existe el LPLA, que es la evaluación del procedimiento lingüístico en la afasia. Y este nos habla de que consta de 58 tareas distintas para poder evaluar, así como son los componentes del sistema del procesamiento específicos. Y bueno, en ella vienen 8 tareas con dictados de diferentes palabras. También nos habla de uno que se llama el PETA, que es la batería de evaluación de los trastornos afásicos. Y bueno, en este tiene 6 bloques y este consta de 5 tareas diferentes, que son comprensión oral, producción oral, lectura, escritura y semática. En la tarea de los bloques de escritura nos habla sobre poder señalar letras, también nos habla de copiar en mayúscula y en minúscula, y bueno, en esta también podemos como meter un poquito más lo del dominio de escritura de los objetos o cosas que estén como un poquito ahí a nuestro alcance. También nos habla de los dictados de palabras. Y bueno, también les voy a hablar un poquito de las características del tratamiento, que pues habla de poder hacer como un modelo de procesamiento del lenguaje donde podamos identificar el problema y pues nos ayude a utilizar pues los procesos más que nada. Y de mi parte sería pues todo. También existe una batería que se llama PROES, que significa Evaluación de los Procesos de Escrituras. Esta es la única batería que te dice, bueno, que te define bien en qué parte el paciente es donde está el problema, es donde radica el problema, porque las demás pues solo te dice que está mal o que tiene algún problema, pero no te dice dónde. Entonces, esta batería se divide en 6. La primera es el dictado de sílabas, donde se le dictan al paciente 25 sílabas. La segunda es el dictado de palabras, igual son 25. En la tercera encontramos el dictado de pseudopalabras. En la cuarta pues son dictado de frases. En la quinta, escritura de un cuento, y pues ya en la última es la redacción. Y en todas estas pues es lo que les comentaba anteriormente. Si tu paciente en el dictado de sílabas pues ahí notas que es el problema, pues ya te va, de ahí tú ya puedes
puedes tomar los ejercicios para que ya ayudes más correctamente a tu paciente. Pues creo que eso sería todo, o algo de mis compañeros quieren agregar. No, sería todo. Entonces sería todo. Muchas gracias, compañeros, por su atención.